John Locke o John Locke nace en Renton, muy cerca de Bristol, en 1632. Estudió en la Universidad de Oxford para clérigo, pero luego abandonó para dedicarse al estudio de la medicina y ciencias naturales. Cultivó también y enseñó retórica y filosofía moral. Al ser arrestado en problemas de política, fue desterrado a Holanda. Posteriormente, al ser repatriado, participó activamente en la vida política como comisario real del comercio y de las colonias. Finalmente se dedicó por entero a la vida privada y murió en 1702. Es considerado como el fundador del empirismo y el primero en organizar un sistema de este conocimiento. Era un hombre de espíritu crítico, liberal y abierto a las corrientes de pensamiento y a la vida, partícipe en las actividades de la vida pública y Palacio Real, lo cual a lo mejor influyó en la forma de su pensamiento. Sus obras, ensayos sobre el intelecto humano, que es una obra cumbre, además, pensamientos sobre educación y otras obras. Comienza por criticar a Descartes acerca de las ideas innatas. No existen ideas impregnadas en nuestra alma desde el nacimiento como Dios, máximas, principios, etc. Si fuera así, tendríamos conciencia de estas ideas y no las tenemos. Por otra parte, los principios, así como la idea de Dios, varían de unos pueblos a otros de acuerdo al lugar y al tiempo, lo cual no sucedería así si tales ideas innatas existieran. Solo el poder del intelecto es innato. El conocimiento se forma con la experiencia y por ellas, allí está el origen, el intelecto se parece a una pizarra en blanco, nada hay escrito, carece de toda noción y poco a poco la experiencia va llenando ese intelecto que antes era como una tábula rasa. La experiencia se da en dos formas, externa e interna. La externa, que es esa sensación o percepción externa, nacen las ideas de los objetos externos como sabor, dureza, color, etc. Son las ideas de las cosas. Y la interna, que es la reflexión o percepción interna, nacen o proceden las ideas de nuestros actos espirituales, resultan de las operaciones que se dan en nuestro pensamiento, deseos, sentimientos, emociones, etc. Son las ideas del yo. En el intelecto se forma un vasto complejo de ideas de las cosas y del yo, que a su vez representan complejo de ideas individuales y sustancias formadas a través de la experiencia. Al descomponer estos complejos de ideas se constituyen los elementos simples que ya no pueden reducirse en otros elementos. Por ejemplo, la sustancia leche es un complejo de ideas que en su conjunto representa esta sustancia y esas ideas o elementos color blanco, sabor dulce, etc. Al descomponer esta sustancia tenemos las ideas simples de blanco, dulce. Se tiene entonces las ideas simples y de ello se deduce las ideas complejas. Ahora, las ideas simples proceden de uno o más sentidos o de la combinación de estos con la reflexión o percepción interna. De ser analizadas las ideas, estas se reducen a ideas simples. Las ideas simples nacidas por la experiencia son recepcionadas por el intelecto que, luego combinadas, constituyen la riqueza intelectual. Las ideas del sabor y olor no pueden formar parte de las ideas del intelecto si no es por la experiencia. Y las ideas complejas que se producen como resultado de un proceso o actividad del intelecto, luego de recepcionar las ideas simples, sea analizando, separando, uniendo esas ideas. Igualmente las ideas generales, producto de la abstracción, se forman en la actividad del intelecto. Hay tres clases de ideas complejas, de sustancias, cuando el intelecto unifica varias ideas simples en función de algo ya existente, o un substrato, lo cual le da unidad como idea. De modos, si el intelecto combina varios elementos simples, se forman una propiedad o modo de ser de una cosa o algo existente. Ideas de relaciones se produce cuando el intelecto, no obstante, tiene distintas ideas, solo tiene en cuenta una en relación con otra, como largo, corto, mayor, menor, alto, bajo, etc. Las ideas son intermediarias de entre nosotros y las cosas. Siendo así, conocer es percibir la verdad o falsedad que pueda haber cuando nos referimos a una idea con respecto a otra, si existe acuerdo o desacuerdo. Este procedimiento puede ser de dos maneras. Percibido inmediatamente con evidencia, es la verdad intuitiva que no necesita demostración, como 4 por 4 es 8, y no percibido inmediatamente es la verdad por demostración en este caso. Para encontrar la verdad se debe recurrir a ideas intermediarias
fundándose siempre en verdades intuitivas. Y las cualidades primarias o secundarias, que son esas ideas simples, las cuales percibidas por la experiencia externa nos revelan cualidades que no siempre pertenecen a las cosas y otras que sí, necesariamente. Las primeras se denominan primarias, son realmente verdaderas y objetivas, nos llegan por más de un sentido como movimiento y extensión. Las segundas son secundarias y de carácter subjetivo, son producidas por un solo sentido como color, sabor, tamaño, etc., varían de sujeto a sujeto. Las ideas complejas formadas en el intelecto carecen de validez objetiva. Sin embargo, nos permiten ordenar y denominar las cosas y hacer necesarias clasificaciones para su utilidad según lo requerido. Las proposiciones universales consideradas de necesidad en las ciencias naturales, que forman parte de las ideas complejas, tienen solo un valor práctico, mas no cognoscitivo. Ahora bien, cuando se universaliza, se hace en función de varias cosas, sobre algo que tienen en común bajo un mismo nombre y un signo que representa las cosas. Y eso sucede en las ciencias naturales. Por lo tanto, siendo esa la característica de estas proposiciones universales, únicamente las ideas simples son las que se caracterizan por la certeza o validez de algo objetivo. Sin embargo, existen límites en la determinación de la certeza. En efecto, es cierto, fuera de duda, la existencia de una cosa en tanto dura la impresión actual. Fuera de esto hay solamente una probabilidad mayor o menor de que la cosa exista. Veamos un ejemplo. En un momento determinado, si me quemo el dedo con el fuego de un encendedor, no hay duda de que existe una sensación que revela un objeto, en este caso el fuego. Pues bien, al cesar, no hay seguridad de que el fuego exista o no exista. Por lo tanto, en la actualidad y no la sensación, la que nos permite determinar o afirmar la existencia real de un objeto. Otro de los límites está dado por la naturaleza de las cosas y dentro de ellas está la idea compleja de sustancia. En efecto, la sustancia no puede ser conocida a través de las percepciones sensibles y por eso la sustancia trasciende a la experiencia. ¿Cómo llegar a la sustancia cubierta por ideas simples a las que sí es posible llegar? Allí está el límite, el sobrepasar los alcances de la experiencia. John Locke, luego del análisis crítico, arriba a las siguientes conclusiones. No conocemos más que ideas o representaciones procedentes de la experiencia. Las ideas complejas no tienen valor objetivo. La correspondencia entre la idea y el objeto solo es posible en las ideas simples y se halla limitada a la actualidad de las sensaciones. Solo son objetivas las cualidades primarias. Las leyes de las ciencias naturales y los conceptos universales en general son nombres que solo tienen valor práctico. Y se supone que existe la sustancia, pero es ignoscible.